A ver si pueden arreglarme este micrófono, hermano. Aló, aló. Bueno, en el intertanto, vayamos por favor a Lucas, el capítulo 3. Evangelio de Lucas, capítulo 3, del versículo 19 al 38. Lucas capítulo 3, versículo 19 al 38. Voy a la lectura de esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Seruc, hijo de Ragau, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Adfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Maalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Amén, amén. Oremos al Señor. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos infinitas gracias por esta tremenda y preciosa oportunidad que nos brinda de poder estar reunidos en su casa de oración. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos dará, Señor, a través del consejo de su palabra. Sabemos que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra siempre va a permanecer, Señor. Nunca caducará. Ni una coma, ni una tilde fue puesta en este libro sagrado para que nosotros lo obviáramos. Todo lo contrario, está escrita para, Señor, certificar que su palabra. Gracias
Gracias, mi Señor y Rey, por todo lo que nos dará en esta hora. Rogamos la asistencia de su Espíritu en todo y su bendición para la gloria de su nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La semana pasada estuvimos observando la predicación de Juan el Bautista y dijimos que la predicación de Juan el Bautista fue una predicación audaz, una predicación, alguien podría decir, confrontacional, contundente, que no se suele escuchar desde los púlpitos de estos lugares donde se predica la palabra del Señor, ya que habitualmente se trata de endulzar lo que la audiencia, ¿no es cierto?, quiere escuchar para que al final de cuentas todos nos vayamos a nuestras casas felices y contentos, siendo arengados a una vida tal vez de prosperidad, inclusive de riqueza, y con eso las personas se sienten bastante conformes. De hecho, muchos de los lugares donde se predica de esta manera se atestan aquellos lugares de personas porque se sienten muy bien escuchando este tipo de mensajes. Sin embargo, la prédica de Juan el Bautista fue intrépida, fue de mucho valor, contundente y confrontacional. Y la razón es que muchas personas solamente habían pensado que a través de los ritos externos podían, ¿no es cierto?, tener una cercanía con Dios y lo demás llevaran la vida como se les dé la real gana, daba lo mismo porque simplemente habían cumplido algún ritual. Y es así que nosotros estuvimos viendo el bautismo que hacía o que hace Juan el Bautista, donde las personas sin mayores requisitos prácticamente venían a bautizarse. Y bajo esa connotación aparece Juan el Bautista para decirles lo contrario, que para tener una vida de Dios o la vida de Dios dentro de las personas se requiere no solamente algo externo, sino una obra interior que dé como resultado acciones preciosas externamente. Y es así que vimos una prédica muy confrontacional, de tal manera que Juan el Bautista lo llamaba al arrepentimiento, al volverse a un cambio total, ¿no es cierto?, de vida, que solamente era en aquel tiempo de apariencia. Y hoy día nos encontramos con la parte final de la prédica de Juan el Bautista, y aquí en el versículo 19 y 20 nosotros nos encontramos con el golpe de gracia que él, ¿no es cierto?, eleva delante de las multitudes en su predicación, enrostrando el pecado de Herodes. Ahora, Herodes no era cualquier ciudadano, era el tetrarca que justamente tenía un cuarto de toda la región de aquel lugar, especialmente donde estaban los judíos. Era el rey de los judíos,
nominado por el Imperio Romano. Era idumeo, pero él como rey de los judíos tenía que también tener esta cercanía, esta relación, o la palabra del Señor también a él le alcanzaba. Por lo tanto viene Juan el Bautista y de una manera, bueno, no había micrófono en aquel tiempo, pero de seguro que Juan el Bautista estaba en un lugar alto de tal manera que las multitudes que estaban escuchando ahora el Evangelio o las buenas nuevas, escucharon lo que Juan dijo, versículos 19 y 20. Hay mucho paño que cortar, pero obviamente iré simplificando, hermano, para tratar de terminar toda la lectura que hemos hecho en esta oportunidad. Entonces, versículos 19 y 20. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodía, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Sobre toda ella añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Herodes el tetrarca, el personaje, el rey de los judíos, el que tiene toda la autoridad para hacer lo que se le da la real gana, es reprendido, en este caso, por Juan el Bautista. Yo creo que cada una de las personas, lo menos que quiere de pronto es contrarrestar y llevar la contraria a alguien, porque hoy día las sensibilidades están muy a flor de piel. Hace poco tuve un sencillo incidente por el tema de un estacionamiento que hay enfrente de la casa, pero ¿viera usted la reacción hostil de la persona que solamente le estaba pidiendo un favor? Y la sociedad hoy día es una sociedad, lo hemos dicho anteriormente, la denominan algunos como la sociedad de cristal, que es muy difícil enrostrar en este caso, como le hizo Juan el Bautista, al rey de los judíos, al que gobernaba toda la región de Judea, y a los judíos, y decirles el pecado. ¿Y cuál era el pecado? Porque el tetrarca Herodes, se había casado con Herodías, que era la mujer de Felipe su hermano, o sea, se había casado con su cuñada. Y la palabra del Señor nos habla bastante fuerte, y la ley de Moisés que le llegaba, ¿no es cierto?, también a Herodes el tetrarca, habla de este pecado. Y por ejemplo, en Levítico 18:16 dice: no descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano. ¿Quién es la mujer del hermano? Es la cuñada. Si alguno, Levítico 18:16 dice: si alguno toma la mujer de su hermano, es cosa abominable. Esa unión que hizo Herodes el tetrarca es impresionante, hermano, ver la historia de los Herodes. Si alguien es bueno para la historia, sería muy importante que hiciera, ¿no es cierto?, una cronología desde Herodes el Grande. Y va a notar que Herodes el Grande tuvo 10 mujeres. Y muchas de ellas tenían, ¿no es cierto?,
una unión de incesto, como lo era en este caso este hijo llamado Herodes el tetrarca. Ahora también en esta relación de incesto también había adulterio. Y qué interesante, hermano, cómo nos va a llevar la palabra del Señor al respecto, porque el libro de los Romanos, en el capítulo 7, versículos 2 y 3, dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. La palabra del Señor, hermano, es tan clara, es tan transparente, pero de pronto, dentro de los círculos religiosos, se trata de enturbiar o de pronto pasar de largo estas situaciones que son de extrema gravedad. Y aquí Juan el Bautista no tiene ningún problema en declarar el pecado, porque el pecado de Herodes el tetrarca se había hecho visible para toda la comunidad judía. Este hombre no lo había escondido, no lo había, ¿no es cierto?, tapado. Todos se dieron cuenta que en una visita él vio también la esposa de su hermana, de su hermano, que vivía felizmente casada, se enamora de él, y ella también felizmente casada se enamora de él, se separan, estando el matrimonio ambos bien, en salud, y se casan de nuevo. Entonces aquí el tetrarca está con este pecado a vista de todo, ¿no es cierto?, el reino que él gobernaba, y Juan el Bautista lo reprende. Y no solamente de eso, sino de todas las maldades que Herodes había hecho. Es decir, la palabra del Señor nos suelta la imaginación para que nosotros podamos entender que hay más maldades de este grueso calibre que este Herodes tetrarca está haciendo en contra de la ley del Señor. Ahora Juan tiene la autoridad para reprenderlo porque él era un profeta de Dios, era un parlante de Dios, no era un político. Incluso él era la persona llama al arrepentimiento a todos, reyes y gobernantes. Él era profeta. No sé si usted se acuerda del profeta Natán, por ejemplo. ¿Qué hizo el profeta Natán? Fue donde David y enrostró, dejó a la luz el pecado oculto de David con la mujer de Urías. No solamente ese pecado con esa dama, sino también el asesinato de Urías. Porque al final de cuentas, hermano, la ley de Dios siempre está encima de la ley de los hombres y del poder humano. Y el matrimonio de Herodes era un pecado público que escandalizaba al pueblo e introducía el desorden moral en Israel. Porque si éste lo hace,
si el jefe roba en el trabajo, por ejemplo, ¿qué van a hacer los operarios? Van a robar. Y así la historia se va repitiendo. El prototipo, el ejemplo especialmente de una persona tan importante como era el rey de los judíos, en este caso Herodes, traía un desorden a Israel, todo lo contrario de lo que Dios estaba diciendo en su palabra. Ahora, el que sirve a Dios y le ama, tiene que denunciar el pecado cuando lo descubre. Esto no significa ser sin misericordia o alguno decir es que Dios no ama a esta persona, todo lo contrario. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el tal se arrepienta y viva. Por lo tanto, no es posible dejar o hacer vista gorda a situaciones de pecado, especialmente dentro de los círculos cristianos, ya que dentro de la fe la Escritura no nos da licencia para pecar, hermanos. Cuando alguien peca dentro de los círculos de la fe, los hermanos que saben la situación particular de esa persona, de ese hermano, de esa hermana, tienen la obligación de conducirlo a la rectificación de esa vida incorrecta a la presencia de Dios, hermano. El problema se da que muchas veces se le acaricia el pecado a los pecadores. La palabra del Señor nos habla: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Siempre con un espíritu de conmiseración, siempre entendiendo que el Señor está con los brazos abiertos para el corazón contrito y humillado, hermano. Mire, algo muy importante aparece en 1 Corintios capítulo 1 y 11. Muy importante, hermano. En la iglesia de Corinto, en medio de la iglesia de Corinto, estaba viniendo división dentro de la iglesia. Y obviamente el apóstol Pablo, como todos los líderes de la iglesia, fue el último en saber aquello. Porque mucha gente se ocupa, como dije anteriormente, de guardar los secretos. Pero el pecado es grave a la presencia de Dios. Y sobre todo cuando el resto de personas está viendo y se está contaminando con aquello. Y aquí el apóstol Pablo dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Que ustedes están dividiendo la iglesia, porque unos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, en fin, todo. Tenían, ¿no es cierto?, se estaban abanderando con un grupo de personas. Pablo no lo sabía, pero no había una familia embustera o buena para el cagüín. Hablando en nuestra jerga, hermano, no era eso. Es que la familia de Cloé era una tremenda familia espiritual dentro de la iglesia.
que al ver el revolute que había en cierto grupo de personas, le informaron a Pablo, le dieron los detalles. ¿Y cuál es la razón? Porque Pablo tenía que imponer la autoridad apostólica, que es autoridad o la autoridad pastoral, que viene no porque la persona grite más, que no viene la autoridad porque sea más serio la persona que va, ¿no es cierto?, a ejercer esa autoridad, sino que la autoridad proviene de la palabra del Señor, hermanos. Siempre que hay un desliz respecto a la palabra del Señor, siempre la autoridad de la Biblia abre el camino para la solución al problema. Pero si las personas se quedan calladitas, ahí hay un problema. Pero aquí los hermanos de la familia de Cloé fueron donde el apóstol y le dijeron, esto está pasando. Le informaron a Pablo. Es decir, la familia de Cloé no hizo la vista gorda, sino que avisó a Pablo para que Pablo pudiese entender, saber lo que estaba pasando y corregir la situación. Amén. Ahora, la lección de Juan el Bautista es notable, porque él estaba llamando al arrepentimiento y dice el versículo 18, con esta y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Y las buenas nuevas tiene que ver con creer en el Señor, pero ese creer certero, verdadero de corazón va acompañado de arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de vida, y a pesar que Herodes el tetrarca estaba en un grave pecado a la presencia del Señor, también podría venir al arrepentimiento. Insisto, diga conmigo, porque al corazón humillado Dios no desprecia. Amén. Amén, amados hermanos. Entonces, qué interesante, hermanos, que cada uno de nosotros podamos, en primer lugar, ser atalayas de nuestra propia vida. Pero en segundo lugar, no participar de pecados que de pronto vienen a enlodar al pueblo del Señor, sino siempre tener un espíritu de misericordia y exhortar para el arrepentimiento y la restauración de los tales. Amén. ¿Se está entendiendo la palabra del Señor? Es entendible por un niño. Estos dos primeros versos. Avancemos. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hay algo muy importante, que el evangelista Lucas no es cronológico, sino que él va tomando aspectos de la historia y después se cambia en circunstancias que aún no ha terminado ese aspecto anterior de la historia. Por ejemplo, el versículo 20 dice: sobre toda ella añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Entonces, si fuera cronológico, nosotros pensamos que Juan ya está en la cárcel. Juan el Bautista, por la osadía de la predicación
contra Herodes el tetrarca. Sin embargo, viene el bautismo de Jesús. Y por los evangelios nosotros entendemos que ¿quién bautizó a nuestro Señor? Juan el Bautista. Por eso no es cronológico. Lo que sí Lucas, él quiere pasar rápido al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente, como en 3 o 4 referencias más adelante, va a seguir hablando de Juan el Bautista, pero decir que el ministerio de Juan duró aproximadamente 1 año, y 1 año estuvo encarcelado hasta que lo decapitaron por causa de hablar de la fe y de la palabra del Señor y enrostrar el pecado. Imagínense, de pronto el evangelio cobra vida. ¿Será que por eso muchas veces no se habla tan abierto de la palabra del Señor? Bueno, nosotros acá en este país estamos como taza de leche para predicar el evangelio, pero en otros lugares usted ha escuchado cómo matan a los creyentes. Todos los días, de rodillas, deberíamos darle gracias al Señor por la libertad de poder predicar la palabra del Señor. Amén, hermano. Y toda vez que este lugar se abra para oír la palabra del Señor, debiéramos correr delante de la presencia del Señor, porque otros no pueden. Otros peligran su vida. Juan el Bautista peligró porque enunció el pecado y prácticamente firmó la sentencia de muerte. Entonces, Juan el Bautista, su ministerio dura aproximadamente 1 año, se topa con el ministerio del Señor aproximadamente 6 meses, es decir, los ministerios se van desarrollando de manera paralela, pero durante 6 meses, porque después de ese tiempo de encarcelamiento de 1 año, Juan el Bautista es decapitado. Lo vamos a ver más adelante. Pero lo que Lucas quiere, preocuparse del ministerio del Señor. Y ahí dice en el versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Mateo dice que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Bien, ahora viene el bautismo, pero el bautismo era para personas que eran pecadoras, para personas que estaban viniendo al arrepentimiento. Y la pregunta, ¿nuestro Señor Jesucristo estaba viniendo al arrepentimiento? De ninguna manera. Nuestro Señor Jesucristo es santo, santo y santo. Él es inmaculado. Él es santidad absoluta. Y Juan estaba delante de la presencia de aquel Mesías, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Cómo era posible entonces que él viniese y se colocara a la fila de toda esa generación que Juan le había dicho, generación de víboras? Y ahora nuestro Señor estuviese ahí, en aquel lugar. Bueno, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Cuál sería la razón que Jesús, ¿no es cierto?,
fue por iniciativa personal a bautizarse. Bueno, Mateo 3:15, cuando Juan le dice, no, yo no puedo bautizarte, yo no soy digno ni amarrar la sandalia de tu calzado. El Señor le dice a Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, sin necesidad de tener que Él bautizarse o que lo bautizara Juan el Bautista, Él cumplió toda la justicia establecida y demandada por la ley. Por ejemplo, Él se circuncidó al 8º día. Él fue presentado en el templo a los 40 días de nacimiento. Él subió a Jerusalén a los 12 años. Es decir, Él cumplió todo lo que cualquier persona tenía que cumplir. Él hizo la aceptación de todo lo que Dios había establecido en su ley justa y santa. Y ahí nosotros lo vemos, ¿no es cierto?, realizando aquello sin necesidad, como los demás tenían que hacerlo, pero Él vino a cumplir, como dice, toda justicia. Y también como sacerdote, es decir, como quien iba a ofrecer sacrificio a Dios por el pueblo, interceder por las personas, como sacerdote de una nueva orden de Melquisedec, como sacerdote único. También los sacerdotes tenían que bautizarse, pero el Señor no tenía necesidad en cuanto al pecado porque Él era el santo ser. Ahora, lo que en el bautismo nosotros podemos observar es la validación del ministerio del Señor. Y lo primero que notamos, que cuando Jesús fue bautizado, orando, el cielo se abrió. Orando, el cielo se abrió. La apertura del cielo se produjo cuando Jesús oraba. Y aquí vemos una característica muy particular en el ministerio del Señor. Hay varias referencias que todo lo hacía Él orando. Orando. Alguien dijo, en referencia a los matrimonios, la cantidad de hablamiento, diría el Zafrada, la cantidad de conversación que tenemos con nuestra cónyuge, ¿ah? El esposo con la esposa y viceversa, porque creo que los esposos conversamos, amén. ¿O estamos en el celular? Creo que los esposos conversamos y nos falta tiempo. Una buena relación familiar es siempre una retroalimentación entre la esposa y el esposo y viceversa. Y alguien dijo que esa debería ser la relación de oración que nosotros tenemos delante de la presencia del Señor, hermano. Esa cantidad de conversar, de hablar que tenemos diariamente con nuestro cónyuge, debería ser mínimo equivalente la cantidad de oración que debiéramos tener con el amado de nuestras vidas, hermano. Que el Señor nos ayude. Y tal vez este año 25 se nos está yendo alguno tan rápido y tal vez descuidado en el tema de la oración, pero bien podría ser en el año 26
un tiempo de más de comunión con el Señor, hermanos, a través de la oración, porque dice que cuando fue bautizado orando, se provocó un milagro. El cielo se abrió. Y obviamente la Escritura no nos da mayores detalles del abrir del cielo, pero hay detalles en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de cuando el cielo se ha abierto. Usted recuerda a un mártir que estaba ya por morir por causa del Evangelio, llamado Esteban. ¿Qué le pasó a Esteban, hermano? Cuando estaba ahí, en el momento antes de la entrada a la gloria del Señor, dice que los cielos le fueron abiertos. Ahora, siempre que se abren los cielos, la Biblia no lo dice, pero nosotros podemos empezar a darnos cuenta que si se abren los cielos, solamente hay gloria de Dios, hermano. Solamente hay gloria de Dios cuando los cielos se abren. La Biblia no nos dice qué pasó, pero la gente empezó a mirar que los cielos se abrieron. Y de seguro la gloria de Dios se manifestó. Y cuando se manifiesta la gloria de Dios, hermano, los únicos bendecidos son aquellos a quienes se le han abierto los cielos. Porque de pronto sobre nosotros pueden haber cielos de bronce, hermanos. Cielos totalmente cerrados. Y la persona vive como el común de los mortales. Pero no logra entender cuál es la razón que tiene esos cielos de bronce y tan cerrados, tan llenos de nubes. Pero aquí dice la Escritura que cuando nuestro Señor oraba, los cielos se abrieron. Interesante, hermano. Interesante entender y saber que la oración provoca cielos abiertos para nuestra vida personal y también para nuestra familia. Por eso les digo que este año tal vez está pasando de no muy buena forma, pero el año 26, si entramos con el Señor al año 26, podríamos comprometernos a tener una relación más estrecha con el Señor. Amén. Luego dice, y orando el cielo se abrió. Deme por favor el 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Es la persona humana del Señor. Ahora viene el Espíritu Santo en forma corporal. El Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo como una paloma. Siempre la manifestación de Dios se da en la persona de Jesús, pero no en el Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo escogió esta forma para manifestarse como una paloma. Y la paloma, algunos dicen que simboliza pureza, benignidad, carácter propio del Consolador, dulzura y mansedumbre. Elementos sustanciales en la persona de nuestro Señor Jesucristo para ser el consolador de los afligidos, de los angustiados, de los pobres, de los necesitados, y para dar su vida en precio del rescate del mundo. Por lo tanto, podríamos inferir que la materialización del Espíritu Santo como paloma es para decirnos la benignidad de nuestro Señor. La religión del mundo empieza a hablarnos de un Dios déspota,
de un Dios, ¿no es cierto?, engreído, que está sentado en el trono y tiene que levantar la figura de una mujer. Y como dice la religión, ruega por nosotros. Como que esa mujer inventada por la religión tiene que ablandarle el corazón a Dios. Pero Dios es grande en misericordia y grande en misericordia y bondad. Diga conmigo, Dios es grande en misericordia y en verdad. Muy bien. Y dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La voz de Dios que no se escucha bajo cualquier circunstancia, porque hoy día ya tenemos la revelación escrita de la palabra del Señor y a la cual hacemos bien al estar, ¿no es cierto?, atento a ella. No hay nueva revelación, pero en el tiempo del bautismo del Señor vino ahora la voz de Dios para certificar que Él era mi Hijo amado. En ti tengo complacencia, es decir, tú eres la persona precisa para hacer la redención del mundo. Qué precioso, hermano, y todo ha derivado, conforme lo hemos visto en la palabra del Señor, en el bautismo que no era necesario, pero que el Señor estaba cumpliendo todo lo que decía la ley. Pero el bautismo, más que la inmersión, era la certificación de la persona de Jesús. Juan el Bautista, de pronto hasta él no sabía si él era el Mesías. Él mandó a preguntar. Pero aquí Dios mismo estaba certificando que él era el Mesías prometido. Bien, vamos a la última parte y final. Alguien dirá, pastor, pero son muchos versos. Son hartos versos. Pero solamente vamos a ver algo puntual. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, etcétera, etcétera. La genealogía siempre fue muy importante. De hecho, hoy día se hacen estudios de salud respecto a nuestro antepasado y para poder ver también ciertas enfermedades. Pero la genealogía era muy importante porque a través de ella, por ejemplo, los pueblos antiguos, el mismo pueblo de Israel, sabían que ciertos lugares les correspondía a los antepasados. Por lo tanto, era muy importante saber el árbol genealógico y saber de dónde la persona venía, quiénes eran sus antepasados. Hay una religión en Estados Unidos que se dedica a buscar los rasgos genealógicos de las familias, porque es importante. Pero el árbol genealógico sobre nuestro Señor Jesucristo era muy importante para que nosotros entendiésemos que Él fue un hombre real, que Él vino, ¿no es cierto?, en carne y hueso. No era un mito, no era Santa Claus, hermanos. Amén. ¿Se acuerda de dónde salió Santa Claus esta semana?
Y los periodistas serios ahí estaban hablando de Santa Claus, de su salida, que venía en este meridiano, en este paralelo, no sé, venía viajando. Y ya de pronto iba a encajar acá a Chile. Hermano, en el Señor, Jesús fue un hombre real, no fue un Santa Claus, no fue algo ilusorio, porque la genealogía de nuestro Señor Jesucristo nos demuestra quiénes fueron sus antepasados. Y ahí está. Pero no solamente, Él era el Dios hombre en medio de nosotros, sino también el Mesías prometido. ¿Y cuál es la razón que Él era el Mesías prometido? Porque la misma genealogía así lo demostraba. Déjeme encontrarlo acá. El Mesías tenía que ser descendiente del rey David. Y aquí en la palabra del Señor, en el versículo 31, ¿qué encontramos? 32, 31 y 32. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David. Y la profecía decía que para que Jesús o alguien sea el Mesías prometido, tenía que ser descendiente del rey David. La genealogía sirve para ver que él fue una persona como nosotros, pero sin pecado, Emmanuel, Dios en medio de nosotros, uno igual a nosotros, pero también el Mesías prometido. También tenía que ser de la descendencia de Abraham, porque había una promesa que todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de los lomos de Abraham. Y ahí lo vemos en el versículo 33 o 34. ¡Qué bien! Muy bien, hermano. Que me ayude a predicar, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Pero estos eran hombres finitos. Pero como era descendiente de Abraham, vino la bendición, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús también, la genealogía nos ayuda a entender que nació de una virgen. Y aquí Lucas lo deja muy claro, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Eso era lo que decían los vecinos. Eso es lo que decía la gente. Este es el hijo de José. Pero nosotros sabemos que él no era hijo de José, fue engendrado milagrosamente por el Espíritu Santo. ¿Ah? Y José era el padre legal, porque después se casó con María, pero no era su padre biológico. Y lo que más me llama la atención es la genealogía, hermano, que esta nos muestra que Jesús es el Salvador de los pecadores. Porque la genealogía nos muestra solamente gracia de Dios. Porque si uno estudia los nombres, estos nombres que están acá, se va a encontrar con una galería de delincuentes.
se va a encontrar, por ejemplo, que Abraham le mintió o mintió sobre su esposa Sara. Se va a encontrar que Isaac hizo lo mismo, que Jacob fue infiel, que Judá fue un fornicador, que David fue un adúltero, que Manasés fue el rey más malvado que Israel haya tenido. Y la lista sigue. Y si uno se va a la genealogía del Señor del libro de Mateo, para no hablar solamente de hombres, aparecen 4 mujeres. Nómbreme una de ellas. Rahab la ramera. Y está en la línea, en la genealogía de nuestro Señor. ¿Qué nos demuestra esto, mis amados hermanos? Solamente la gracia y la misericordia de Dios. Muchas veces en este tiempo de Navidad, algunos dicen, qué lata, voy a tener que invitar a mis familiares. No me gustaría invitarlos porque ahí está la oveja negra. La oveja negra de la familia. Y tal vez él trae, ¿no es cierto?, complicación cuando nos reunimos. Muchas veces podría suceder eso. Pero la gracia del Señor es tan grande, es tan amplia, que Él está disponible para perdonar al más vil pecador. Por eso la genealogía, especialmente estudiar los nombres. Y aquí hubiéramos estado, no sé, 2 o 3 domingos viendo a Maat, a Semei, en fin, a Neri, que estaban en el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. No todos eran de los trigos limpios, decimos por estos lugares. Pero lo que nos muestra que el linaje de nuestro Señor Jesucristo es pura gracia, es pura misericordia. Por lo tanto, siempre, siempre hay esperanza. Alguien dice, no, pero mi hermano, mi hermana, no, nunca, ni aunque le prediquemos el mejor evangelio, va a venir a la fe. Siempre hay esperanza, porque Dios es clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. Colóquese en pie, porque yo voy a terminar ahora. No quiero cansarles más, pero decirles que la genealogía nos muestra la misericordia del Señor. Y que Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, es un sacerdote accesible. Gente totalmente la es del mundo, pero sin embargo Dios se metió en medio de ese árbol genealógico, se metió en medio de este mundo, porque Él no vino a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Hijo del Hombre vino a buscar, diga conmigo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es nuestro Señor Jesucristo, es accesible. Es una persona que está con los brazos abiertos. Él vino a restaurar nuestra independencia con el Señor y perdonar nuestros pecados para que tengamos vida y vida en abundancia. Hay esperanza en este sumo sacerdote misericordioso que tenemos. Su nombre, Jesús de Nazaret, que vamos a empezar a ver este maravilloso ministerio ya desde ahora que empezamos hasta que terminemos el libro de Lucas. Puede cerrar su ojo y darle gracias al Señor por su gracia inefable. Dios nuestro Padre Celestial,
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en la fe gloriosa de tu santo y bendito nombre, venimos delante de tu presencia dándote infinitas gracias, mi Señor y Rey, por tanto bien recibido, por tu extraordinaria palabra, donde en primer lugar vemos un predicador tan valiente, tan osado, que su osadía le costó su propia vida, cuando tuvo que enrostrar el pecado que enturbiaba tu gloria, que enturbiaba tu ley. Gracias por la enseñanza que nos diste, Señor, al respecto. Gracias por entender que el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, más que la forma, la inmersión, era para dar a conocer al Mesías. Era para catapultarlo en este glorioso ministerio que estaremos viendo durante todo este tiempo, para tener la seguridad, para que conozcamos que es Él el verdadero Mesías prometido. Y gracias, Señor, por la genealogía, porque ahí hemos visto tantos detalles que son tan interesantes, pero el más importante y que nos estremece. Y te damos gracias, Señor, porque tú te insertaste en una familia que no tenía mucha reputación, pero lo único que quería hacer era derramar gracia sobre las personas, sobre las multitudes, para salvar lo que se había perdido. Y ahí se eleva esa voz tan importante, tan extraordinaria, conocida por mucha gente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que en esta hora, que nuestros hermanos, amigos, familiares, congregados en esta reunión, que más de alguien venga a la fe de nuestro Señor Jesucristo y al arrepentimiento. Es decir, cuando hay una fe sincera, verdadera, creer en la obra de Jesucristo, que Él murió por mi pecado, y certificarla de manera personal, va a traer como consecuencia un verdadero arrepentimiento de una vida lejana, de una vida lejana, independiente del Señor, para vivir en una vida que honre y bendiga su nombre. Que así suceda en más de alguien de los congregados en esta preciosa congregación reunida en esta hora. Y los que por algún motivo pueden escuchar, escuchen el pregón de la salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amado Espíritu Santo, adorable Espíritu Santo, tú que viniste como una paloma en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, para indicarnos tu condescendencia, tu amor inclusive al pecador, porque la misma Escritura dice que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado. Hazlo una vez más en medio de tu pueblo, en medio de los congregados. Convence a alguien que la única manera de tener vida es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, te bendecimos en esta hora. Llénanos de gratitud, Señor. Que cada uno de nosotros seamos un altar de adoración delante de tu presencia. Que tú ocupes el primado de nuestra vida. Y que cada día nuestra vida espiritual vaya en crecimiento. Seamos como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día sea perfecto delante de tu presencia. Te damos gracias,
Bendecimos tu nombre. Toda gloria, toda honra por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.